Hola y bienvenidos a este tutorial donde vamos a hablar nosotros sobre las tuplas dentro del lenguaje de programación Python. Las tuplas pues son unas estructuras de datos fundamentales dentro de la programación y que nos permite a nosotros tener una colección ordenada pero inmutables de elementos. Dentro de las tuplas podemos nosotros contener distintos elementos. Para ello vamos a crear una tupla. Para crear una tupla voy a declarar una variable que se llama mi tupla. La reconocemos porque los elementos van dentro de la misma con paréntesis. Entonces, cuando nosotros observamos los paréntesis, ya sabemos que estamos o vamos a trabajar con una tupla. Las tuplas son inmutables, lo que significa que no podemos nosotros modificar el valor de sus elementos. Pero dentro de una tupla, al igual que en las listas, podemos tener varias tuplas o también dentro de una tupla podemos tener listas. Y el concepto en cambio de las listas es que estas sí son mutables, por lo tanto vamos a poder modificar el valor de los elementos de ella. Entonces, podemos declarar aquí nosotros una variable de tipo tupla, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, un valor numérico de tipo entero, un valor decimal, vamos a poner un valor de tipo booleano y una cadena de caracteres, ¿ok? Al igual que las listas, las tuplas también se manejan o se acceden a cada uno de sus elementos por el índice. Este sería el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. ¿Ok? Entonces, al igual que las listas, pues nosotros en las tuplas también vamos a poder acceder a los elementos por medio de su índice para poder presentar o realizar alguna actividad con ellos. ¿Ok? Si yo quisiera mostrar, por ejemplo, el valor de true por pantalla, yo hago un print y pongo mi tupla, que es la variable que tiene la tupla, y entre los corchetes pondremos el índice. En este caso, el índice true se encuentra en el numeral 2. Si ejecutamos, le vamos a dar un clic derecho, ejecutar, observamos que hemos accedido o hemos podido presentar el valor de ese elemento que se encuentra en el índice correspondiente. De esa manera nosotros vamos a poder acceder a los elementos de las tuplas, ¿ok? Entonces, muy importante tener en consideración aquello. Las tuplas también podemos declararlas sin los paréntesis respectivos. Es decir, en algún momento en texto va a encontrar usted una variable a la cual se le han asignado distintos valores. Y si nosotros le aplicamos la función type a esta variable, vamos a poder observar el tipo de dato que es la misma, ¿ok? Nos dice que este es un tipo de dato tupla, ¿ok? Acá no tenemos los paréntesis, sin embargo, dentro del lenguaje, pues, se lo considera también como una tupla. Entonces, es muy importante tener en consideración aquello que podríamos tener declarado una tupla con los valores dentro de los paréntesis o simplemente sin ellos. Pero el resultado sería el mismo. Estaríamos trabajando nosotros con una tupla. Al igual que, las listas, nosotros podemos hacer operaciones con las tuplas. Vamos a crear aquí otra variable que se llame mi tupla número 2. Y a esta le vamos a asignar algunos valores. ¿Ok? Vamos a poner aquí el valor de true. Recuerden que este es un campo de tipo string. Al estar entre comillas, eso es un string. Vamos a poner por acá false. Listo. Y yo puedo tener aquí, hacer una operación con la tupla. De pronto vamos a declarar una variable que se llama tupla.
y hacemos una operación entre tupla 1 con la tupla 2. Y lo que hacemos ahí nosotros es simplemente organizar o concatenar ambas tuplas y se le asignamos a una tupla principal, la cual la podemos presentar por pantalla. ¿Ok? Si ejecutamos esto de aquí, observamos pues que esta variable tupla se ha conformado por cada una de las dos tuplas previamente antes definidas. ¿Ok? Eso también nosotros podemos realizar. ¿Qué otro tipo de operación podemos realizar con las tuplas? Podemos hacer búsqueda mediante un dato de sus elementos y tratar de buscarlo si se encuentra dentro de la tupla correspondiente. Y esto lo podemos utilizar para encontrar un valor dentro de una tupla. De pronto se ha hecho una consulta y se la almacena ahí, pues podemos encontrar un valor correspondiente. Digamos que de esta tupla que la tenemos en la parte inferior, la vamos a marcar acá, que es el resultado de la tupla general, es decir, de la concatenación de la tupla 1 y la tupla 2. Tenemos ahora una variable tupla y que se ha conformado por cada uno de estos elementos. Digamos que nosotros queremos encontrar el valor de 6, ¿ok? Queremos buscar el valor de 6 para que nos imprima si ese valor existe o no existe dentro de la tupla principal. Eso lo vamos a hacer de forma directa. Hacemos un print y le decimos si el 6 está dentro de la variable tupla. Si esto es verdad, nos va a devolver un valor de true. Ejecutamos y observamos aquí, ¿no? Como el 6 se encuentra dentro de la variable tupla, vamos a eliminar esto. Como el 6 se encuentra dentro de la variable tupla, nos dice que esto es true. Pongamos un valor que no se encuentre. De pronto el 7. Ejecutamos y observamos que nos devuelve el valor de false. Esto también se puede hacer con los elementos que son de tipo string. De pronto quiero encontrar la palabra hola dentro de la tupla. Ejecutamos y observamos ahí que tenemos el valor de true. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos hacer búsqueda dentro de las tuplas. Pero habíamos dicho que dentro de una tupla nosotros podemos tener también listas u otras tuplas dentro de la misma. ¿Ok? Así que vamos a declarar una variable que se llama mi tupla y vamos a declararle algunos elementos. Elementos que van a estar fuera de la tupla, por ejemplo 1, 2 y 3. Vamos a tener elementos que van a estar dentro de una lista, por ejemplo A, B y C, y otros elementos que estarán dentro de otra tupla. Vamos a poner aquí dos valores, true y false. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos nosotros los valores correspondientes dentro de la lista. Perdón, aquí es false con mayúscula para que tome la palabra reservada. Listo. Control L para dar el formato de la línea, para que formatee el texto. Y ahí tenemos. Miren, tenemos una tupla conformada por valores que están dentro de la tupla principal, elementos que se encuentran dentro de una lista y elementos que se encuentran dentro de otra lista. Entonces, si nosotros queremos acceder a sus elementos, vamos a tener que respetar de igual manera sus índices, ¿ok? Debemos identificar cuál es la tupla principal. En este caso es la que empieza con los paréntesis y cierra con los paréntesis. Entonces, esta es nuestra tupla
principal. Luego debemos ver qué otros elementos tenemos de forma interna, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo veo que tengo una lista que empieza de aquí hasta acá, ¿ok? Abre el corchete y cierra el corchete. Y luego tengo otro que empieza acá con paréntesis, que sería otra tupla dentro de la tupla principal. Entonces, a partir de ello, nosotros debemos identificar sus índices para poder acceder a sus elementos y presentarlos por pantalla. O a su vez, como tenemos una lista, sabemos que a una lista, las listas sí son mutables, por lo tanto vamos a poder nosotros modificar el valor de sus elementos, ¿ok? Aunque esté dentro de una tupla, vamos a poder modificarlo, porque las listas sí son mutables, ¿ok? A diferencia de las tuplas, pues que son inmutables. Entonces, identifiquemos los elementos. Aquí tenemos nosotros el índice, perdón, índice 0, índice 1, índice 2, ¿ok? Todo esto, toda esta lista sería el índice número 3 y luego toda esta tupla que se encuentra acá sería el índice 4. Pero internamente, nosotros vamos a tener el índice 0 aquí, ¿ok? Vamos a tener el índice 1 acá y el índice 2 acá. Acá de igual manera empezaríamos índice 0, índice 2, ¿ok? Si a mí me pidieran que debo mostrar el valor, por ejemplo, de false, ¿ok? Que se encuentra acá, lo hacemos de igual manera, accediendo a su índice, empezando por el índice principal, que sería el 4, y luego con su índice interno. Perdón, aquí hay un error de tipeo. Aquí no es el índice 2, aquí es el índice 1, ¿verdad? Porque empieza a 0 y 1, ¿ok? Entonces vamos a eliminar este de aquí y aquí sería el índice 1. Ahora sí. Entonces vamos a hacer el print, vamos a presentar el valor de false. Hacemos un print de la variable mi tupla, de la cual voy a acceder al índice 4 y voy a mostrar dentro de ese índice el índice 1. Si ejecutamos esto, le damos un play, vemos que mostramos el valor de false. Si quisiera mostrar el valor B, tengo que acceder a este índice. Sería el índice 3 y luego el 1. Ejecutamos y ahora accedí a B. Si quisiera mostrar el valor de 2, ¿esto en qué se encuentra? En el índice 1. No tengo una lista interna, no tengo una tupla interna, por lo tanto no requiero del siguiente parámetro, ¿ok? Solamente será uno solo y el índice que corresponde. Ejecutamos y ahí estoy mostrando el valor de 2. Pero como decimos que dentro de una tupla yo puedo tener listas, y este es el ejemplo claro, tenemos aquí A, B y C, yo puedo agregar elementos, quitar elementos, modificar elementos de esa lista. Vamos a modificar, por ejemplo, el índice 1 y lo vamos a cambiar con otra letra. Accedo yo a mi tupla, ¿verdad? Le vamos a decir que esto va a ser igual y vamos a modificar el elemento B. Lo vamos a cambiar por la letra Z, ¿ok? Y accedemos al primer índice, que es el índice 3, luego el índice 1, y le ponemos el valor de Z. Y a su vez vamos a mostrar toda la lista completa para que se pueda observar. Vamos a mostrar mi tupla. Ejecutamos y observamos que tenemos los primeros elementos, 1, 2, 3. Luego tenemos la lista que de forma inicial empezó con A, B y C, pero que dentro del camino nosotros en nuestro código hemos decidido modificar el valor de B por Z. ¿Por qué lo hemos podido modificar? Porque esto es una lista y las listas son
mutables. Y luego se muestra el valor de true y false. Acá se puede identificar la lista y se puede identificar el valor de true o false. ¿Ok? Si de pronto yo quiero agregar este, algún elemento a mi lista, yo lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las listas son mutables. Yo puedo venir acá, mi tupla, ¿verdad? Sería, ¿qué índice? Índice 3.append y vamos a agregarle un valor. Vamos a agregar el valor de D. Ejecutamos y observamos que ahora hemos agregado un elemento a esta lista. ¿Por qué? Porque las listas son mutables. Digamos que yo quiero agregarle un elemento a una tupla. Vamos a observar, este es el índice 4. Agreguemos el índice 4. Vamos a tener ahí un error. Inclusive, antes de ejecutarlo, observen que el IDE me pone aquí un color, ¿verdad? Porque ya está descubriendo que va a haber un error. Y aquí nos dice, ¿no? Que la tupla no puede agregárselo ese atributo, ¿ok? Porque las tuplas son mutables, inmutables, solo las listas. Por eso es que a la lista nosotros le pudimos agregar el valor correspondiente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar con listas y con tuplas. Vamos a en el siguiente video a ver cómo podemos trabajar con los diccionarios.